Hay lugares de Uruguay que, además de hermosos paisajes naturales, atesoran historias muy importantes. Muchas veces detrás de sierras y montes nativos podemos encontrar los orígenes de la sociedad de la que hoy somos parte. Porque fue desde el campo hacia la ciudad que se formó este país. Este espacio que hoy visito en el departamento de Maldonado es un claro ejemplo de ello. Esta es la Sierra de Valdivia, el límite de Maldonado con Rocha. Es justamente en estas tierras donde se asentaron algunos de los primeros pobladores europeos, mucho antes que existiera nuestro país como tal. Y uno de los aspectos más importantes de esta zona del departamento de Maldonado, estamos en el norte de Maldonado, límite con el departamento de Rocha, es que esta zona fueron las tierras de las primeras en ser pobladas. Estamos hablando del siglo XVIII, mucho antes de que existiera Uruguay como país, como república independiente. Por eso está recorriendo estos lugares, algunos cascos históricos. Obviamente las primeras construcciones ya no están en pie, pero es muy lindo, muy didáctico, y es como también revalorizar un poco la zona de Maldonado menos conocida, las sierras de Valdivia, un lugar hermoso pero además sumamente importante. La historia marca que a mediados del siglo XVIII los imperios de España y Portugal habían firmado un acuerdo para delimitar sus tierras en esta parte de América del Sur. Con la creación del Virreinato del Río de la Plata, con sede en Buenos Aires, se decide ceder tierras en propiedad a familias que estuvieran dispuestas a asentarse y producir en ellas. Ocupar las tierras era una forma de ir marcando soberanía, significaba plantar bandera, como se decía vulgarmente. Así surgen los primeros cascos de estancias en la región. Algunos de ellos en la actualidad incluso conservan parte de sus estructuras originales. Si bien han sido reciclados varias veces desde su origen, aún mantienen parte de su arquitectura original. Hoy llego a estas tierras junto a un vecino que vivió gran parte de su vida en este lugar. Vivió y trabajó desde niño junto a su familia de origen vasco. Fernando me acerca hasta una región donde en la actualidad viven descendientes de aquellas primeras familias que comenzaban a asentarse en esta zona durante el siglo XVIII. Esta zona fue habitada mucho antes de la independencia. Acá se otorgaron unas suertes de estancia, una de las más grandes que pudimos recorrer hoy, y fuimos a visitar a varios descendientes de ellos que nos recibieron muy bien. Fue otorgado en el gobierno de Buenos Aires, allá por el 1700 y algo. Se calcula que pueden haber sido unas 60 y pico de mil hectáreas, y que está registrado en el registro patronímico de Rocha, porque Maldonado no tenía registro, no había empadronamiento de la propiedad, ¿no? Y se otorgaban esas suertes de estancia, y bueno, y por suerte fue otorgada a una familia muy trabajadora, como los Graña, que actualmente existen descendientes directos de ellos. Los primeros pobladores comenzaron a desarrollar la ganadería. Estas tierras no eran tan propicias para los cultivos que se realizaban en esa época. Sin embargo, las vacas y las ovejas se adaptaban al alimento que había en el lugar, al natural y al que con el correr de los años el hombre iba generando, como el desarrollo de las praderas, actividad de la que también fue parte la familia de Fernando. Mi familia fueron los primeros en hacer pradera en esta zona. Pradera, que ya se hablaba en 1870, en el manual de distanciero que lo escribió José Hernández, se hablaba de alambrado de pradera. Nosotros empezamos a alambrar y a hacer pradera, y se reían de nosotros. Y después nos dejamos el Hereford y nos pasamos a Verdinangus también hace como 40 y pico de años, 45 años atrás. Y bueno, y hoy que te decía, toda la gente tiene a Verdinangus acá en la zona, ¿no? ¿Tan equivocado el vasco no estaba? No, los vascos Bolumburu no estaban tan equivocados.
El Aberdeen Angus es un gran animal, él nace sin problema de parto, no se atraca como otras razas, y en poco tiempo hace un catch-up, en un mes, 2 meses, 3 meses, y ya está con casi los kilos que tienen las otras razas, o sea que, y además ideal para estos lados, ¿no? Que hay mucho monte y con comedores de rama, andan por todos lados, no tienen problema. No hay comunidad grande o pequeña en la que no haya una escuela como centro de referencia, educativo y social, porque en lugares tan apartados como Valdivia, la escuela rural siempre fue un punto de encuentro para los pobladores. En lugares así suele suceder que la maestra se transforma en una institución en sí misma del lugar. Por eso, al llegar hasta Valdivia no podía dejar de visitar a Elda, quien durante más de 40 años fue maestra, y gran parte de ese tiempo fue maestra en la escuela del lugar. Siendo muy joven, Elda salió un día de la ciudad de Maldonado con una posibilidad laboral que había surgido en un lugar muy apartado, pensando que podía hacer un trabajo de poco tiempo. Ella ignoraba que el destino le haría echar raíces más firmes que la de los árboles que rodeaban la escuela rural a la que la mandaron. Y salí sin rumbo con mi madre biológica hacia el norte del departamento, porque había que trabajar. Y al otro día salimos para Valdivia. Los cerros me impactaban, aquello era como una autopista de carrera, curvas, repechos, bajadas. Bueno, pero llegamos. Todas las escuelas son importantes, pero las rurales tienen algunas características que realzan su valor, como por ejemplo que en sitios como este, en invierno, una repentina crecida de una cañada o un arroyo puede impedir que los niños regresen a su casa o que sus padres los puedan ir a buscar. Alumnos y maestra, en este caso, tendrán que quedarse en la escuela, algo que Elda vivió en varias oportunidades. Sí, muchas veces me pasó, porque era una zona que estaba muy aislada, y cuando en la época de lluvias, el Valdivia, que es un arroyo que da el nombre a la zona, crecía, y bueno, y a veces en pocas horas nos aislaba. Bueno, entonces muchas veces venían a las 10 los niños, y cuando llegaba a las 3, o a las 15 horas, como se dice, ya no los dejaba pasar. Entonces volvían a la escuela, y no solamente cuando había crecientes, Eduardo, muchas veces los padres tenían que hacer sus papeles en Rocha, en Aiguá, y se quedaban conmigo para que los niños no faltaban, y entonces se quedaban conmigo. La maestra de Valdivia, como aún hoy la siguen llamando muchos vecinos, llegó a trabajar y terminó quedándose para siempre. Formó una familia con Hugo, con quien tuvo a sus 2 hijas. Juntos, con sus propias manos, levantaron la casa en la que actualmente siguen viviendo. Hugo es uno de esos hombres de campo que ha realizado la mayoría de las tareas que hay para hacer. Él tiene la humildad de los hombres sabios, esos que aunque saben hacer su trabajo, siempre dan paso a seguir aprendiendo. ¿Naciste acá en esta Nací en Aiguá. ¿Naciste mismo en Aiguá? Sí, en Aiguá. ¿Pero toda tu vida acá? Toda mi vida aquí, sí. He vivido siempre aquí. Haciendo siempre trabajo de campo, tareas de campo. Sí. ¿Del campo has pasado por todo lo...? Bueno, no sé, saber no te voy a decir que sé, pero que los he hecho todos. ¿Qué es lo Todavía lo hago. Saber no, porque uno siempre está aprendiendo. De todo aprendes en la vida, por más que lo hubiera hecho muchos años. De repente hay uno que aparece, que hace lo mismo con más facilidad o lo hace de otra manera, y dice, mira, resultó que el final es el mismo y se hace con más facilidad o se hace de otra manera. Yo siempre digo, como te dije ahora, digo, saber no se puede saber. Todos los días estamos aprendiendo. En esta zona la actividad con los animales fue durante siglos el motor económico de las familias, tanto de pequeños productores como de las estancias más grandes, con la oveja como protagonista. Durante mucho tiempo las condiciones del terreno favorecían la producción ovina, hasta que el precio internacional de la lana
bajó considerablemente y la realidad fue cambiando. En una casa sola, en el año 65, 66 creo que fue, se giraron 10.000 ovejas y ahora 10.000 ovejas no hay en toda la zona de Valdivia. No hay. Era antiguo, no hay. Y antes tenía una estancia, tenía... Una. Y todo, yo que sé, los pobres, yo que sé, que tenía un pedacito de campo, tenía, yo que sé, 100 o 200 ovejas, depende de lo que tuviera, pero lo principal era la oveja, en aquella época, yo que sé, que yo me criaba. Y después ya cambió todo, porque ya la lana entró la entraron a dominar otras cosas, vamos a decir. Y ya empezó a perder el valor y ya, viste que ya. No es que la oveja dice, la oveja no da nada, no, la oveja siempre da algo. Porque la carne da y yo qué sé, los corderos no es tampoco como era antes, los corderos a fin de año no tienen los mismos valores, pero yo siempre te recompensa. Perder plata con las ovejas no pierdes. Y en las sierras menos, porque el campo donde no tiene ovejas ya viste cómo quedaron. La oveja te come todo lo que sea maleza y eso que otro animal no lo come. El valor de un lugar está dado también por la gente que vive y trabaja en ellos. Gente como la que hoy me recibe y me permite mostrarles la riqueza natural que los rodea. Porque detrás de estos paisajes se esconden lugares de esos que me encanta mostrarles. Esos rincones con los que los vecinos conviven desde siempre y forman parte de verdaderos tesoros naturales del país. Tanto tiempo después de haber empezado a recorrer en profundidad mi país y cada rincón de naturaleza, sigo sorprendiéndome con algunos paisajes. Sigo disfrutando llegar a ellos como la primera vez. Cuando siento que ya vi todo lo natural que hay para ver en Uruguay, la naturaleza me vuelve a sorprender. Desde el punto de vista científico, en grandes rasgos les puedo decir que la formación Valdivia se compone esencialmente de roca granítica, con presencia de algunos minerales, como feldespato o cuarzo, entre otros. Está directamente relacionado a las elevaciones de sus alrededores, pero con ciertas características técnicas que motivaron su denominación específica, con un proceso de formación en el período que los científicos denominan neoproterozoico, con una antigüedad de 600 millones de años. Si estarán vírgenes estos lugares, que semejante caída de agua ni siquiera tiene nombre. Eso es porque durante mucho tiempo, para los propietarios de un campo que tienen lugares como este, lejos de ser algo bueno, era una complicación. Porque si los animales se metían en quebradas como esta, era muy engorroso sacarlos. Quienes sí los disfrutaron desde siempre fueron los vecinos de la zona, sobre todo los jóvenes. Hay cosas que capaz que a mí no me llaman tanto la atención porque viví aquí siempre y viste que para mí es común eso. Pero todos los que vienen, viste que hay cantidad de cosas como eso que vimos hoy, nomás que les llama la atención. Que sí, que tiene su valor y tiene su atracción, porque digo, las cascadas y todo eso no es en todos lados que se ven. Pero para nosotros es tan normal.
seguro. A mí me ha pasado en otros lados, por ejemplo, ir al norte, y que yo voy fascinado por las cascadas, no sé qué, no sé cuánto, y la gente de campo, a veces la gente que trabaja y trabaja con animales, reniega y se deja con esas cascadas que se me meten los animales para vivir. O sea, a veces una cosa es verlo de afuera y otra cosa es otra cosa es vivirlo, vivir ahí adentro. Estoy contento de que hayan podido hacer lo que quisieron o lo que te gusta a ti. Me encanta, me acompañó el día además, así que todo, me pude meter al agua y todo. Todo ayudó, sí, un poco, el único que estaba en contra era el frío, pues. Donde hay vertientes y agua cayendo entre las piedras, por lo general, también hay palmeras. Esa es una característica que se repite en la mayoría de lugares como este en todo el territorio nacional. A veces, una palmera sola, y en otras, agrupaciones más numerosas. Eso confirma que son sitios donde tampoco llega normalmente el ganado, y por eso los brotes pueden crecer y adquirir el tamaño que aquí vemos. Lo otro que también hay aquí es fauna autóctona. Autóctona y de la que fue introducida en nuestro país, como el chancho jabalí. Estos animales son más difíciles de ver durante el día, pero su presencia es evidente por las marcas que los chanchos dejan en el terreno. Lo otro que también podemos encontrar, principalmente en verano, son serpientes. Por eso yo prefiero recorrer estos sitios en invierno. Primero porque hay agua abundante en las cascadas y segundo porque es menos frecuente encontrarse con una víbora. Siempre cuando uno anda en las sierras, por más que sea invierno o haga frío, hay que ir con mucho cuidado, porque esta zona de sierras obviamente es el lugar y el hábitat de muchas serpientes, entonces hay que tener cuidado siempre de no tener un accidente, porque es eso lo único que nos puede jugar una mala pasada, un accidente. No existe, por lo menos en Uruguay, una especie que vaya a atacarnos. Lo único que puede pasar es que esté por el camino y uno sin querer la pise y ahí ella se defienda. Es la única forma de tener un inconveniente. Por eso hay que tener mucho cuidado por donde uno va caminando. Fernando ya no vive en esta zona. Por eso regresar al lugar donde fue feliz durante tanto tiempo representa algo especial. Sobre todo porque, según me contaron otros vecinos, él hizo bastante por el desarrollo de la zona. No solo en su estancia, sino también por el bien común. Él fue uno de los primeros que comenzó a movilizarse para gestionar la llegada de la energía eléctrica a esa zona de Maldonado. Esfuerzo que culminaron los propios vecinos del lugar un par de décadas después. No es solo el progreso, porque la gente, los que vivimos en la ciudad y tenemos todas las conexiones y tenemos todo, y acá no están los servicios, acá no tenés agua si no tenés una bomba. En aquel entonces no había energía solar. La energía solar empezó a aparecer por aquellos entonces, después vinieron los eléctricos, después vinieron las bombas de agua, pero la luz, vos no podías tener un freezer, vos querías hacer una faena y tenías que llevarte la carne para Iguá, o llevarla para Maldonado, como hacía yo, o mi familia la llevaba para Maldonado. Cuando me escuchan hablar de las dificultades que han pasado históricamente las personas que viven en el campo, en el Uruguay profundo, no es simplemente hacer referencia a ese sacrificio de levantarse de madrugada, de trabajar con animales, es en las cosas cotidianas, como por ejemplo estar incomunicado durante mucho tiempo cuando hay una creciente, cuando alguna cañada o algún arroyo sale de su cauce normal producto de las lluvias. Pero miren ustedes lo que ha sido a lo largo de la historia, y esto no va puntualmente para nadie, sino por cosas que han pasado históricamente, ¿no? Este puente que está a mi espalda se construyó casi en su totalidad, pasado la mitad del siglo XX, y quedó ahí, inconcluso. Lo único que le faltaban eran las cabeceras, eran las partes que unían el puente con el camino, con la calle. Hasta ese momento los vecinos cruzaban
por esta calzada, que obviamente inmediatamente que llovía se cortaba el paso. Los vecinos del otro lado quedaban incomunicados. Bueno, quedaba solo esta parte para terminar. ¿Saben cuánto estuvieron para terminar y unir el puente que ya estaba hecho con la calle? Más de 50 años. Díganme ustedes después si la gente de campo no ha tenido más sacrificio del que tendrían que haber pasado. Este puente tiene más que edad que yo y sin embargo se peleó hasta que le hicieron las cabeceras del puente. Eso estuvo desde el año, yo no te quiero mentir, pero sí del año 60, sin las cabeceras del puente y todo. Y bueno, logramos. Hay que agradecer a diferentes administraciones de la Intendencia de Maldonado que se pusieron las pilas también. Este lugar era muy olvidado, lo tenían muy olvidado. La punta esta de Maldonado, Rocha y La Valleja, si tú ves, hay un artículo del diario El País de hace unos 40, 45 años atrás que habla que era una de las zonas más atrasadas y logramos revertirlo con trabajo. Así como hay cosas que muchos quisiéramos que fueran mejores en el sistema educativo de nuestro país, hay otras que son motivo de orgullo. No conozco muchos lugares del mundo donde se mantenga una escuela abierta con su maestra para que un niño vaya a aprender. Un solo niño. Al momento de mi visita, la escuela recibe 7 alumnos, pero estuvo a punto de cerrar. Fue gracias a una niña que se mudó con sus padres que la escuelita de Valdivia logró permanecer abierta. Y hace más o menos unos 6 años atrás no quedaban niños y yo digo, qué pena. Y bueno, de la inspección me dijeron que al otro día iban a venir para cerrarla temporalmente porque ahora parece que hay un requisito que la dejan cerrada, la mantienen, por si en ese año que la cerrarían podría surgir algún alumno. Y estábamos acá con mi esposo y digo, mañana qué triste que van a venir las autoridades, se va a cerrar la escuela, porque con todo lo que uno ha luchado, todos los vecinos y todo para mantenerla, me llama una vecina, dice, ¿la escuela funciona, Elda? Sí, hasta hoy sí, mañana la van a cerrar temporalmente porque no quedó sin alumnos. No, dice, yo tengo mi sobrino que viene con una niña. Entonces, enseguida llamé a la maestra Kabder, digo, mira que hay un alumno para la escuela. Bueno, al otro día la escuela volvió a abrir sus puertas y la bandera a flamear de vuelta. Elda trabajó 35 años como maestra en Valdivia. Naturalmente se convirtió en una de las vecinas referentes de esa zona. Por eso hace unos años, para el día de su cumpleaños, le prepararon una reunión sorpresa en la escuela. Un merecido homenaje por tantos años de compromiso y dedicación que fue mucho más allá de su tarea como docente. Era el día de mi cumpleaños, el 3 de diciembre, de hace 2 años. Y bueno, fuimos, dice, pero te van a hacer una tortita, él así. Bueno, entonces me tenía que arreglar un poquito, arreglarme, digo que me van a hacer una torta el día de la reunión. Pero cuando empiezo a ir a la escuela y paso la cañadita, veo muchos autos. Y veo un auto de un exalumno mío, de los primeros, que nunca viene a la escuela, Mario Sosa se llama. Digo, ¿y Mario en la escuela también? Ah, ya acá hay algo engatusado, acá algo han hecho y se reían, pero todos calladitos. Fue hermosísimo, la verdad que fue una sorpresa hermosa. Vinieron alumnos que están hasta en Montevideo. Esos principios y valores con los que la maestra Elda educó a sus alumnos durante casi 4 décadas son los mismos con los que junto a Hugo educaron a sus hijas, quienes hoy reconocen que la principal riqueza que obtuvieron de sus padres fue justamente esa formación en valores humanos. Sí, eso siempre dicen que la herencia se las dimos en la crianza y en enseñarlos a respetar y enseñarlos a trabajar y esas cosas, y eso lo reconocen ellos. Bueno, pues eso lo hicimos en junta con la vieja, no me voy a poner de grande yo solo. Eso fue en trabajo de equipo. No todo el que nace y vive en el campo siente que ese es su lugar.
Muchas veces los jóvenes que viajan a estudiar a una ciudad ya no regresan. Pero hay mucha gente que, pese a la lejanía, sí sienten que la tierra en la que vivió y desarrolló su familia es su lugar en el mundo. Hay cantidad de gente que me dice, ¿por qué no vendes allá y compras más cerca del pueblo? Yo qué sé, a mí si me llevan de aquí no sé si me voy a hallar en otro lado. Y he tenido ofertas de mucha plata por el lugar, viste, por el punto aquí. Pero no. No, creo que mientras yo pueda andar aquí y pueda hacer las cosas, me voy a quedar aquí. ¿Qué es Valdivia para vos? Es mi vida, ¿qué va a ser? No te digo que mi madre, pero la segunda. Yo tengo que preguntarte, o tengo que preguntarle a Fernando qué es Valdivia para él. Y es mi lugar en el mundo. Es mi lugar en el mundo. Hoy les mostré un lugar importante de Maldonado. Importante por los paisajes, por la naturaleza, por su gente y por su historia. Aquí comenzó a poblarse la campaña mucho antes que Uruguay existiera como país. Esto es la Sierra de Valdivia.